Hola amigos, soy Pablo Antonio de IAPM y estoy aquí una vez más con vosotros para compartir algunas ideas acerca de la escritura. En este día me gustaría hablar acerca de tiempos de refrigerio. El texto está en Hechos capítulo 3 y el verso 19. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que especialmente en los tiempos que vivimos hay demasiadas cosas muy acelerados y necesitamos esos tiempos de refrigerio. Siempre necesitamos tiempos de refrigerio, pero hay momentos, hay situaciones, hay etapas en las que esos tiempos se hacen indispensables. Hace falta recuperar el aliento, hace falta poder descansar, poder nuevamente recuperar las fuerzas, etc. En el texto, si nos fijamos en el contexto, Pedro le está diciendo a la gente que estaba allí reunida, porque todo esto viene de un milagro, de un cojo que está en la puerta del templo. Entonces es sanado, entra al templo saltando, alabando, la gente lo ve y dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y Pedro les da la explicación esta, les dice lo que ha ocurrido es lo siguiente, es que ha habido un tiempo de refrigerio para su vida. Entonces, Pedro le está diciendo, les está mostrando varias cosas junto con esta idea. Una de ellas es que el Mesías ha venido, como así mismo habían dicho los profetas. Si nos fijamos en el verso anterior, dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Es decir, Pedro les lleva al origen, a la fuente de qué es lo que ha sucedido o por qué es lo que ha sucedido. Y ese es mi énfasis en el día de hoy. Es decir, nuestra fuente de refrigerio está en Jesucristo. La fuente del refrigerio no está en parar todo y en decir, bueno, hasta aquí he llegado, voy a sentarme y voy a esperar recuperarme. Eso no está mal, pero la idea del refrigerio es Cristo Jesús. Las escrituras se habían cumplido y los insta a que ellos puedan realmente cambiar de mentalidad. Les dice arrepentirse, cambiar vuestra mentalidad, cambiar vuestra idea de lo que está sucediendo, cambiar vuestra idea de la panorámica de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si cambiamos esa panorámica, esa idea, esa perspectiva, lo que va a ocurrir es que de ahí vendrán tiempos de refrigerio. Es decir, resumiendo el concepto, los tiempos de refrigerio vienen de Cristo Jesús, que es el enviado, el ungido conforme a las Escrituras, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva acerca de las cosas. Una de las cosas que acontece es que cuando estamos inmersos en algo y estamos trabajando fuertemente, o estamos dedicando un tiempo, o estamos pasando por una situación de algún problema, alguna circunstancia, nuestro enfoque se centra mucho en lo que estamos viviendo y no nos deja ver otras circunstancias alrededor. Entonces Pedro lo que hace es sacarles de ese entorno, incluso cosas buenas como era esto. ¿Qué es lo que ha pasado con este hombre? ¿Cómo es posible que alguien que esté cojo, que lleva muchísimos años en esas circunstancias, de repente pueda caminar, pueda saltar y pueda andar? Y así, o sea, de repente, no es durante un proceso de años, no es a través de una sanidad de medicina, no, de repente. ¿Cómo es posible eso? Entonces, se enfocan en lo que están viendo, pero Pedro les desenfoca un poco de ahí y les lleva a ver una panorámica bastante más amplia. Les lleva a ver la fuente. La fuente es Jesucristo. Y la manera como esto ha sucedido es porque ha habido un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Cuando eso sucede, nuestros pecados, se lo dice para que vuestros pecados sean borrados. Verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nuestros pecados son perdonados, decía, se quita el obstáculo que puede haber entre Dios y nosotros. Nuestros pecados son los que nos impiden el acercamiento a Dios. Y no solamente el acercamiento a Dios, el acercamiento a todo lo que es de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, se quita el obstáculo y podemos obtener tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es una palabra muy amplia, bíblicamente hablando. Puede contener casi cualquier cosa, cualquier descanso, refresco, liberación de todo tipo de males. Es una palabra muy amplia. Si nosotros buscamos la Escritura, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento con Israel cuando están en Egipto, que usa ese mismo concepto de refrigerio, y es interesante porque contemplándolo, os leo en Éxodo capítulo 8, verso 15, dice entonces que viendo Faraón que le habían dado reposo. ¿De qué está hablando? Está hablando de que cuando Moisés y Aarón se presentaban delante de Faraón y le decían, mira, deja ir a mi pueblo para que rinda culto. Y Faraón dice, pero ¿por qué voy a hacer eso? Entonces vienen plagas, empiezan las plagas, viene una plaga, Faraón los vuelve a llamar y les dice, bueno, si rogáis a Dios que quite esta plaga, yo intentaré dejaros ir y bueno, negocian. Lo hacen y ahí se produce ese refrigerio. ¿Qué es ese refrigerio? Refrigerio es están viviendo una plaga, de repente cesa eso y hay un tiempo de reposo, se acabó la plaga, eso es refrigerio. Y así durante las distintas 10 plagas que ellos vivieron. Esa es la misma idea para con nosotros. Estamos viviendo situaciones, se produce un refrigerio, por supuesto luego vendrán otras situaciones, pero esos tiempos de refrigerio son tan necesarios para nuestra vida. Importante, sin esos es muy complicado, no podemos sostener una situación todo el tiempo, una situación complicada. Entonces, sí tenemos que saber que esos tiempos, esos alivios, vienen de la presencia de Dios, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. No vienen por nuestro esfuerzo, eso es lo que intento transmitir, no vienen por el esfuerzo, no vienen tampoco por el dejar el esfuerzo, vienen por la presencia. Por eso esos tiempos de refrigerio y ese arrepentimiento, es decir, tengo que cambiar mi mente y tengo que darme cuenta que en la situación en la que estoy viviendo no estoy solo. Alguien está conmigo, que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo logro sacar mi mente de la problemática que estoy viviendo o de la concentración o el esfuerzo que estoy haciendo por sostener y vivir una situación y lo puedo poner en la presencia de Dios, de ahí vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida. O lo que es igual, vienen oportunidades para nuestra vida. El tiempo de refrigerio definitivo también está en la Biblia. Vendrá aquel día cuando el Señor Jesucristo regrese y cuando estemos con Él. Apocalipsis 21:4 lo dice de esta manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Llegará ese tiempo de refrigerio, pero mientras llega, estamos necesitando nosotros continuos tiempos de refrigerio. Otra palabra que utiliza para refrigerio es recuperación de la respiración. O nosotros en nuestras formas decimos a veces, dame un respiro. ¿No habéis expresado eso de esa manera? Dame un respiro. Bueno, eso se refiere a un refrigerio. Dame un refrigerio, dame un descanso. Y eso siempre viene de la presencia de Dios. Por eso me gustaría finalizar este comentario orando y pidiéndole a Dios que Él derrame de su presencia tiempos de refrigerio para todos los que lo estamos necesitando en este tiempo. Oramos. Padre, muchísimas gracias por tu presencia. Es vital, Señor, que tú estés con nosotros, porque de ahí es donde vienen nuestros tiempos de refrigerio. Te pedimos que cualquiera que sea la situación que estemos viviendo,
pues tú nos hagas llegar ese tiempo de refrigerio, y ese tiempo de refrigerio nos va a hacer saltar como a este hombre, nos va a hacer alabar, nos va a hacer reconocer que tú estás en nuestro medio y va a transmitir a nuestro ser, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, un aliento de vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hasta aquí amigos. Nos vemos Dios mediante en un próximo programa. Espero que seáis muy bendecidos.